Estamos con el señor Rogelio Fernando Valencia Alcíbar. Por favor, ¿me ayudan verificando si está conectado? Sí, señora jueza, muy buenos días a usted como Eh, autoridad. Buen día. Tiene el uso de la palabra por 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora jueza de Garantías Constitucionales. Muy buenos días también para la vicepresidenta de la República del Ecuador, su defensa técnica, y por supuesto para la ministra del Trabajo y quien lógicamente es directora de la Dirección de lo que corresponde a recursos y sumarios administrativos del mismo ministerio. Este amicus curiae, presentado por Rogelio Valencia, que es quien les habla, plantea el hecho de la defensa al debido procedimiento parlamentario de control político para evitar la vulneración de lo que son derechos fundamentales y libertades públicas, en virtud de que todos han aportado de alguna u otra manera a una línea que tiene que ver con la misma pretensión de lo que es la garantía jurisdiccional de la acción de protección, pero por supuesto también con la vulneración de derechos constitucionales que se presume de acuerdo a lo que se ha esgrimido. Pero hay un tema que no es menor y que debe ser atendido porque tiene que ver con la tesis de lo que significa no solamente el control al poder, sino de los frenos o de los pesos y contrapesos que mantienen el equilibrio en la estructura de un Estado constitucional y derecho y justicia como es el de la República del Ecuador. Hace más de 16 años, del 20 de octubre del 2008, nosotros estamos bajo el imperio de los derechos, ya no bajo el imperio de la ley. Y en esa línea corresponde a su autoridad no solamente hacer un control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad. Y para aquello es preciso remitirse a lo que está suscrito la República del Ecuador. Caso concreto, la Convención sobre Derechos Humanos. Ya se ha mencionado aquí los artículos 8, el artículo 23. Pero ¿hacia dónde debe enfocarse este control de constitucionalidad en ese bloque de constitucionalidad? Básicamente en el hecho del régimen del control político, porque es de doble vía. Esa doble vía, como bien ya se ha de alguna u otra manera ocultado, tiene que ver, sí, con el derecho humano propio de la persona que está siendo procesada, pero también con el derecho de a quienes representa y quienes le eligieron, en este caso en un binomio presidencial. Por lo tanto, es preciso que se tome en consideración aquel párrafo 199 que corresponde a la sentencia de septiembre del 2011 respecto a López Mendoza versus Venezuela, en donde se toma para hablar de seguridad jurídica prácticamente líneas puntuales de lo que ya ha planteado el Tribunal de Derechos Humanos. Caso concreto, lo que tiene que ver con la adecuada accesibilidad de la norma. Segundo, suficientemente precisa. Y tercero, prive de la previsibilidad. Tanto así que el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos plantea un texto de previsibilidad para poder tener lo que se conoce como seguridad jurídica, que si lo aterrizamos a la República del Ecuador es lo que plantea el artículo 82. Y en el caso que nos ocupa, definitivamente no ha existido por lo que hemos escuchado en el desarrollo de esta audiencia que se ha reinstalado. Es decir, que existe un acuerdo ministerial posterior a lo que serían los causantes de lo que fue o sirvió para poder seguir este procedimiento administrativo. En esa misma línea corresponde pasar a lo que antecedió, en este caso, de López Mendoza versus Venezuela, en el caso Petrurrego, pero en los parágrafos 100 y 119, donde refiriéndose a ese artículo convencional 8, prácticamente deja aclarado el tema de que no solamente podemos hablar de procedimientos exclusivamente a nivel judicial o penal, sino en todo tipo de procedimiento donde se esté prácticamente tratando sobre los derechos y obligaciones de las personas. Entonces ahí podemos ya llegar a lo que corresponde al artículo 76, número 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que efectivamente se lo ha leído más de una vez en esta audiencia, pero que tiene que detenerse en la parte siguiente. Y me permito hacer la lectura. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente.
La autoridad competente por naturaleza para el control político en el Ecuador es la Asamblea Nacional, que está compuesta por 137, no jueces, sino miembros que son parte del Pleno, que esa es la autoridad competente. Próximamente tendrán 151, pero la autoridad competente es la Asamblea Nacional, más no el Ministerio de Trabajo ni ninguna otra dependencia del mismo. Y adicionalmente, con observancia del trámite propio para cada procedimiento. Ese es el procedimiento parlamentario de control político, más conocido como juicio político, y que de alguna u otra manera está claramente delineado por la Constitución de la República, artículos 129, 130, 145, número 5, 149, 150, en concordancia desde el artículo 86 hasta el 95 de la Ley Orgánica de la función legislativa. En esta línea, nosotros debemos atender que también existe precedente jurisprudencial del Ecuador, la Corte Constitucional sobre esto ya se ha pronunciado. ¿Y en qué términos se ha pronunciado? Se ha pronunciado en los términos que tiene que ver concretamente con aquella sentencia del caso Yunda Machado en 29 de septiembre del 2021, que tiene que ver justamente con la claridad meridiana que un procedimiento parlamentario no es igual, o un procedimiento de control político no es igual a un procedimiento administrativo sancionador, mucho menos a un procedimiento judicial. Pero debemos atender eso que acabo de decir en el párrafo 137, concretamente de aquella sentencia que es la 2137-21-EP/21. Pero algo más reciente, señora jueza, que usted debe considerar es el dictamen constitucional 2-24-IC/24 de el 5 de diciembre de este año, y que prácticamente en aquellos párrafos 51 y 65 deja claramente definido que no tiene nada que interpretar, porque fue la petición de interpretación que le envió la Asamblea Nacional en este tema, porque todo está claro y diáfano en la Constitución de la República. Es decir, no cabe aplicación infraconstitucional en materia de lo que tiene que ver cuando se trata de responsabilidad política, de un procedimiento político para poder tener una sanción política a un presidente o una vicepresidente de la República. Finalmente, señora jueza, es preciso dejar diáfanamente aclarado que cuando se habla de normas administrativas no se puede olvidar no solamente lo que ya refiere el artículo 226 sobre el principio de legalidad, artículo 226 de la Constitución de la República sobre el principio de constitucionalidad, su principio de tipicidad, sino también el artículo 14 del principio de juridicidad del Código Orgánico Administrativo y, por supuesto, el artículo 18, principio de interdicción de la arbitrariedad, para que lo que es la discrecionalidad no se pase de la raya. Y en ese aspecto es preciso decir que en virtud de lo fundamentado en este amicus curiae, planteamos el hecho de que usted considere los argumentos orales y escritos presentados, pero además que también lo expuesto por la parte de defensa técnica del accionante sea considerado para declarar la vulneración de derecho constitucional a la seguridad jurídica y al debido proceso, dejando sin efecto la resolución del sumario administrativo identificado con el número MDT-SS, CRSSP-DRS, ASP-SA-2024-001 0868, emitida el 8 de noviembre de 2024 a las 16 horas. Básicamente porque esto, más allá de ser contradictorio, no solamente a lo que tiene que ver con la convencionalidad y la constitucionalidad, sería un precedente realmente destructivo para el ámbito del imperio de los derechos en la República del Ecuador, porque no podríamos estar bajo la posibilidad cierta de que utilizando la ley orgánica de servicio público, no solamente que se siga un sumario administrativo a una vicepresidenta de la República, sino también a un presidente de la República utilizando los literales del artículo 48. Muchas gracias, señora jueza.
siendo la intervención del señor Rogelio Fernando Valencia Alcíbar, concluimos la intervención de él y damos la palabra a la